En Onda Cero, Pamplona en la Onda. Las 2:25, continuamos en Pamplona en la Onda, recibiendo ahora en los estudios de Onda Cero a María Urruzola, autora de El Silencio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Un libro que se va a presentar mañana, martes, a las 11, en la librería Catacrac, de la calle Mayor de Pamplona, y que nos trae pues una historia que tiene mucho que ver con la propia familia de María, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. Estoy afónica, ley de Murphy mediante, que cuando uno tiene que hablar. Sí, suele pasar. A veces. Es una historia de familia, es una historia de mi familia, es una historia real, de una familia que se vio atrapada, como yo digo, por la historia con H mayúscula. Uh-huh. Empezó acá, en Pamplona, en el momento de la sublevación contra la República. Mi familia vivía uh-huh. Enfrente a donde ahora está el archivo, pero que antes estaba el cuartel, no sé bien de qué, donde se produjo el alzamiento, desde donde se dirigió el alzamiento de Mola. Es una historia real porque es una de las tantas historias que le sucedieron a muchas mujeres en ese momento acá en España, que fue que o por ser madres solteras o por ser en su momento presas republicanas, el Estado les sacaba a los niños. Sí, esas historias de los niños robados que en los últimos años están saliendo a la luz, ¿no? Sí, y que en realidad, gracias a que en los últimos años están saliendo a la luz en España, yo pude entender la historia de mi familia, que en realidad cuando la fui conociendo de a retazos, como uno en general conoce, las historias de la familia, no la entendía de ninguna manera. Todas las familias tienen secretos, pero no todas las familias se ven atrapadas por la historia colectiva, y no todos los secretos tienen que ver con esa historia colectiva. Yo supe, siendo niña, mi madre me contó que ella había tenido a su primer hijo, a mi hermano mayor, y que se lo habían sacado y lo habían dado en un orfanato. Y nunca pude entender eso, nunca pude entender cómo podría haber pasado una cosa así. Siempre me preguntaba cómo era posible que mis abuelos hubiesen sido tan crueles de hacer una cosa tan espantosa como sacarle un hijo a una madre muy joven, que apenas se había cumplido los 18 años, por el solo hecho de ser soltera. Eso que durante muchos años de mi vida yo me lo pregunté y lo vinculé con la maldad o no, la crueldad o no de mi propia familia, recién cuando en España empezaron a salir a luz los casos colectivos que se habían dado de robo de bebés, recién ahí empecé a entender que en realidad mi caso no había sido una historia individual, sino que había sido un fenómeno colectivo. Yo decía el otro día en la presentación del libro en Madrid que gracias a que ustedes empezaron paulatinamente a conocer vuestra propia historia, yo empecé paulatinamente a entender la mía, mirada desde lejos, desde el Río de la Plata. Porque María es uruguaya, que es al país, a Uruguay, que es a donde fue mi madre. Tu madre, ¿no? Claro. Y entonces, ser uruguaya además no es solamente haber nacido en otro país, que ya eso es otra cultura, sino que además Uruguay es un país profundamente laico y republicano. La Iglesia y el Estado se separaron en 1917, uh-huh. Y además, para fundar ese Estado republicano, el gobierno de la época, que el Uruguay fue conocido como la Suiza de América, en la primera mitad del siglo XX, el primer gobierno del siglo hizo mucho hincapié en la educación de las mujeres. Las escuelas mixtas de hombres y mujeres se aprobaron como decreto gubernamental antes de que terminara el siglo XVIII, lo que suena bastante increíble mirado de acá. Sí. Entonces yo me crié en un país profundamente laico, republicano, donde la iglesia no tenía
ningún poder de gobierno ni ningún poder real de facto, más allá de su poder sobre las almas. Y por lo tanto me era muy difícil entender, no podía entender de que por razones de prejuicio moral y por razones de... mi madre decía que en realidad tener un hijo de soltera era un pecado. Yeah. Y para mí era una terminología incomprensible. Yo no podía entender qué era un pecado. Uh-huh. No es el único viaje que aparece aquí, el de tu madre de Pamplona a Uruguay, sino que después de Uruguay hay otro a París y también con silencio de por medio, ¿no? Sí, porque después vino una época en América Latina, la época de las dictaduras, en los años 70. Con más desapariciones también. De nuevo, con desapariciones y con exilios impuestos. En esa época mi padre estuvo preso y uno de mis hermanos, y tuvimos que emigrar como exiliados hacia Europa. Los hijos de la emigración española nos volvimos... Los hijos del exilio español nos volvimos exiliados en Europa. Uh-huh. Y de ahí nació también una tercera generación, porque en realidad los silencios se van acumulando como las capas de la cebolla. Uh-huh. Cada generación, creo que en general la gente piensa que la manera de ahorrarle el dolor a los que vienen después, a los hijos, es no hablar de determinadas cosas, porque la gente se dice, bueno, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué mirar para atrás? Sin entender que en realidad esas marcas que deja el horror, sobre todo cuando el horror es un horror producido por personas, por regímenes, por el propio Estado. O sea, no son horrores producidos, por ejemplo, por catástrofes naturales, no son horrores producidos por accidentes, uh-huh. Son horrores producidos por gente que a propósito hizo determinadas cosas que le produjeron el horror a otra gente. Esos horrores se llevan en el alma, y aunque la gente no hable de ellos, ahí están. Y además actúa en consecuencia. En Uruguay hay un grupo de psicoanalistas que ha trabajado mucho el tema de lo que ellos llaman las marcas del horror, y esas marcas se llevan en el alma, son zonas oscuras de las que aún si no se ponen en palabras, se actúa en consecuencia, y por lo tanto de alguna manera se le transmite a la descendencia los no dichos, pero que son actuados. Uh-huh. Entonces se van sumando como capas de la cebolla lo que no dijo la generación de los exiliados españoles, después lo que no dijo la generación de los exiliados de las dictaduras latinoamericanas. Uh-huh. Y la novela, en realidad, la protagonista es como la tercera generación, que es la que quiere saber, ¿no? Que es la que quiere saber. Siempre hay una generación que quiere saber, que busca las raíces de su identidad y que empieza a hacer las preguntas pertinentes. Tal vez la gente que ha estudiado el tema de las marcas del horror dice que la primera generación percibe las oscuridades, pero que no se anima a preguntar. Pero después viene una generación que sí se anima a preguntar y que empieza a tirar como de un pequeño hilo para tratar de entender esas historias. Porque el problema es que en realidad a todos nos interesa entender quiénes somos y de dónde venimos y cuál es nuestra historia y cuál es la historia de nuestra familia. Esa necesidad de identidad es una cosa común al ser humano. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando las familias se ven atrapadas, yo digo con la historia con H mayúscula, porque en realidad este libro no habla de protagonistas combatientes de las diferentes batallas que en esos momentos tuvieron lugar, sino habla de lo que hoy se llama, cuando se habla de los países donde hay guerra, se le llaman efectos colaterales. Sí. Uh-huh. Es decir, toda esa gente que no es combatiente, pero que sin embargo le cae encima. Que son víctimas igualmente. Exacto, ¿no? Que son víctimas inocentes porque ni siquiera tomaron la decisión de formar parte de determinado combate, sino que les cae encima las consecuencias de ese combate. Entonces, el tema de la identidad y de la memoria
En realidad hay un escritor norteamericano que dice que el pasado es una de las dimensiones del presente, porque todos nosotros siempre en la vida común y corriente nos estamos preguntando acerca de nuestros orígenes. Incluso los países se preguntan acerca de su identidad, de su idiosincrasia, como decimos en América Latina, acerca de su historia, ¿no? Todo el tiempo nos estamos preguntando por qué somos como somos, por qué tenemos las características que tenemos. Libro, novela, basada en esa historia familiar, pero con su parte de ficción, entiendo, ¿no? Sí, claro, porque en realidad recrear la historia... Yo no estuve en Pamplona en el Obviamente. Claro, no estuve en Pamplona en el año 1936, ni en el 39, ni en el 40, y por lo tanto tuve que recrear lo que me habían llegado como fragmentos, y tuve que imaginar todo lo que no solo que los testigos no saben transmitir, sino que los testigos en realidad, no por haber estado en ese momento, conocen en su globalidad. Mi madre siempre me dijo: la España de los años 40 era una España muy oscura, donde nada se decía, nada se hablaba, y por lo tanto la inmensa mayoría poco sabíamos de lo que estaba pasando de repente a nada, al ladito. Entonces es ficción porque yo tuve que reconstruir esa historia y las que fueron sucediendo. Uh-huh. Supongo que contenta de estar en Pamplona, ¿no? Totalmente, es como volver a donde todo se inició. De alguna manera yo soy uruguaya por esa historia, si no, no sé si ni siquiera se existiría. Claro. Mi madre terminó en Uruguay por azar, como suele suceder en la vida. El azar juega un papel muy importante, y sí, me resulta muy reparador, por decirlo de alguna manera, que esta historia se publique acá en Pamplona. Gracias. Estaba publicada en Uruguay desde el 2015, ¿no? Sí, estaba publicada en Uruguay por la editorial Planeta, pero bueno, gracias a Pamiela, este libro llega al lugar de sus orígenes, por así decirlo. Uh-huh. ¿La foto de la portada es ella? Es mi madre. Uh-huh. Mi madre tiene en la mano su foto en los años 50 en Madrid con mi hermano. Pues lo tenemos que dejar aquí. Sí. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, María Urruzuela, por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero. Recordamos esa cita mañana, 16 de mayo, a las 11, en la librería Catacrac de la calle Mayor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pamplona en la Onda. Onda Cero.